Buenos días, queridos hermanos. Nuestro devocional diario lleva como nombre Hojas nuevas en cada primavera. Hoy ha comenzado la primavera y podemos decir, llegó la primavera. Sí, muchos anhelamos que llegue este día. Hubiésemos deseado que fuera como en 2019, sin este flagelo, esta peste, esta enfermedad que está rodeando el mundo entero, donde nosotros también estamos. La mayoría estaríamos con más emoción, expresando lo que nos hace sentir esta maravillosa estación del año. Todos nos ilusionamos y de pronto, como llega, comenzamos a prestar mayor atención a los paisajes, comenzamos a ver cómo se pintan de nuevos colores los árboles por sus nuevas hojas, las flores, aparecen mariposas. En este tiempo es más audible, especialmente por la mañana, el cantar de los pajaritos. Podemos percibir un poco más los aromas de las flores que comienzan a nacer. El cielo es más azul y brillante que otras veces. Los días comienzan a ser más largos, como si fueran más luminosos. La gente ahora empieza a trabajar más en sus jardines, con un poco más de entusiasmo, ya que en invierno u otoño, por el frío, la gente se retrae a hacer esas tareas. Así como nos llega la primavera a nuestras vidas, fue en tiempo de primavera cuando el Señor Jesucristo entregó su vida por nosotros. Ciertamente fue en el hemisferio norte, que es por fin de marzo. Fue en primavera que, gracias a la obra del Señor, que era el único que podía ir a la cruz, llevar un dolor inmerecido, y demostró con esa obra su gran amor. Hoy deseo que este devocional sea exclusivamente dedicado a la memoria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. Nos dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La introducción de esta parte del Evangelio comienza con la palabra logos, que literalmente significa en griego palabra, verbo, discurso o razón. Ese es el título asignado a Jesús de Nazaret. Los primeros 3 versículos, Jesús es llamado la palabra, y como dije recién, el verbo, el logos. Sabemos lo importante que es la palabra en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el nombre de Jehová nunca podía ser pronunciado por los de Israel. Era una palabra tan santa que nunca la usaban. El Señor, Él es Jehová. Él es el que es. Él es la palabra viviente. El verbo o palabra es uno de los nombres más engrandecidos y más profundos que se les dio al Señor Jesucristo. Jesús es el Verbo, y éste reúne todo lo que fue dicho acerca de Jehová en el Antiguo Testamento.
ahora se presenta como el que era en el principio. Este principio precede en el tiempo, referido a lo eterno, cuando nada de lo visible estaba hecho. Cuando se creó el mundo, el Señor ya estaba. Él ya existía. Él viene desde la eternidad para hacerse como nosotros. Jesús no tuvo un comienzo. Él ya estaba allí cuando el principio tuvo lugar. Ciertamente es que donde quiera que señalemos un principio, el Señor estaba allí para venir a este mundo. A nosotros nos es imposible determinar ni poner una fecha de cuándo fue el principio. En el principio era el Verbo, pudimos leer. La expresión "y el Verbo era con Dios" aclara que Jesús estaba separado y era distinto a Dios Padre. Pero aclara esto también: y el Verbo era Dios. Esta es una declaración clara y suficiente, la cual expresa que el Señor Jesucristo es Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, lo leímos. Ahora observemos también que Jesús es el Creador. Los versículos 2 y 3 dicen: Este era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús es el Creador. Nada llegó a existir sin Él. Y dice el versículo 4: En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En el mundo se apagó la luz espiritual, como sabemos, y nos sobrevino la muerte espiritual a causa de nuestro pecado. El Señor estaba vivo, había y hay vida en Él. Había un hecho, es que los seres humanos necesitan de la vida, por la oscuridad espiritual que prevalece y también la existente rebelión contra Dios por el pecado. En Efesios 2:1, el apóstol Pablo expresa así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Hemos necesitado de la vida. En Él, pues, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la vida que Él da es lo único que puede encender la luz en el corazón de las personas. Juan el Bautista dio testimonio del Señor para que creyésemos. En los versículos 6 y 7 lo pudimos leer. En los versículos 8 y 9 nos dice que Juan el Bautista, él no era la luz, sino un testigo de la luz. La luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Ahí está haciendo referencia a nuestro Señor Jesucristo. Acá gozamos de una declaración tremenda, porque la luz viene de la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios no hay luz. Es necesario venir a la luz. En los versículos 10 y 11, en Él estaba, y el mundo fue hecho por medio de Él, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Esta era la tragedia del mundo, y todavía en estos tiempos lo sigue siendo. El Creador bajó a la tierra y fue hecho carne. Sin embargo, el mundo no lo reconoce y lo rechaza. Vino a este mundo, vino a su propio mundo, porque Juan nos habla en cuanto al hecho de que Él hizo el mundo. Vino a su propio mundo y su mundo no le recibió. Se trata de un rechazo universal hacia Él. Pero en los versículos 2 y 13, mas a todos los que le recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y nosotros damos en realidad gracias a Dios por esta palabra todos. Esta palabra todos tiene una proyección universal, porque nos incluye a usted y a mí. Amado hermano, dice, a todos los que le recibieron. El versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La frase los cuales no son engendrados indica que la vida solo puede venir por medio de un renacimiento. Viene a aquellos que reciben a Cristo, a los que creen en su nombre. No podemos llegar a ser hijos de Dios mediante nuestros propios esfuerzos, mediante nuestros propios méritos o por buenas obras. El Señor Jesús
dirá ahí en Juan 3:6, la Reina Valera 1995, lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del espíritu, espíritu es. Por lo pronto es necesario nacer del espíritu. En el versículo 14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. El Verbo fue nacido carne, se encarnó, se hizo como nosotros. Pensemos solo por un momento, aquí viene Dios desde la eternidad. Vino desde esa eternidad y se hace como nosotros. El profeta Isaías dice en capítulo 9, versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Ahora otra declaración en este versículo 14. Nos dice que el Verbo habitó entre nosotros. Y hay otra declaración que dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra lleno quiere decir que simplemente estaba tan lleno que no podía tener más. Trajo con él toda su deidad. Que nuestro Señor Jesucristo sea nuestra canción en esta primavera. Y no solo en esta primavera, sino siempre. Y le cantemos con un corazón humillado y agradecido. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador. Contaré lo que él ha hecho para mí. Hallándome perdido e indigno, pecador me salvó y ya me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán. Promete estar conmigo hasta el fin. Él consuela mi tristeza, me quita todo afán, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. En la última parte de este himno, las letras dicen lo siguiente: yo sé que Jesucristo muy pronto volverá, y entre tanto me prepara un lugar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, donde el creyente fiel con él ha de morar. Llegándome a la gloria, con él yo estaré, y contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Que nuestro corazón, hermanos, desee de lo más profundo ser una nueva hoja en esta primavera, y que tenga como destino exaltar siempre el nombre de Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Que nuestra primavera sea solamente para Él. El Señor nos bendiga.